La revolución industrial y las tecnologías de la imprenta. Se caracterizó por el nacimiento de la industria textil, la máquina a vapor, la invención de la locomotora, la revolución agraria y el crecimiento de la población, y comprende los años 1760 a 1860. El progreso económico trajo consigo mejoras sanitarias, avances médicos, un aumento en la oferta de trabajo, un descenso en la edad matrimonial que permitía tener más hijos y una mejor nutrición, que disminuyó el índice de mortalidad infantil, provocó una explosión demográfica. La imprenta es el invento clave, permite toda la circulación de los nuevos inventos. Ya para 1500, 12 países tienen la imprenta y se han hecho 40.000 ediciones de libros. Sobre todo en Alemania e Italia. A mediados del siglo XVI llega la imprenta a América. Características. A fines del siglo XVII, la producción agrícola incrementó considerablemente gracias a las mejoras técnicas. Surgió la propiedad privada y un incipiente capitalismo. Las ganancias les permitieron ahorrar o acumular capital para invertir, que favoreció solo a un grupo minoritario de la población. Al servicio de los anteriores surgieron los obreros asalariados. Aspectos clave de la imprenta. La mecanización. La introducción de maquinaria y tecnologías nuevas como la máquina de vapor permitió la producción en masa de bienes y la automatización de procesos previamente realizados a mano. Crecimiento de la industria. Surgieron nuevas industrias como la textil, la siderurgia y la minería, que se desarrollaron a gran escala. Urbanización. El crecimiento de la industria llevó a un éxodo rural, con muchas personas dejando sus trabajos agrarios para buscar empleo en las ciudades industriales en rápido crecimiento. Cambios en las condiciones laborales. Las fábricas y las minas a menudo tenían condiciones laborales difíciles y largas jornadas de trabajo. Cambios sociales. La revolución industrial trajo consigo cambios significativos en la estructura social. La sociedad se volvió más estratificada, con una creciente brecha entre ricos y pobres. Innovaciones tecnológicas. Además de la máquina de vapor, se produjeron avances en la metalurgia, la química y la ingeniería, lo que impulsó aún más el proceso industrial. Globalización económica. La revolución industrial también condujo a un aumento en el comercio internacional y la expansión de los imperios coloniales. Evolución de la imprenta. La evolución de la imprenta ha derivado de los actuales sistemas de impresión directa e indirecta. Entre las técnicas de impresión directa destacan la flexografía, el hueco grabado, la calcografía y la serigrafía. Los tipos de impresión indirectos son el offset y la impresión digital. Las dos técnicas más utilizadas, que a día de hoy ofrecen una calidad muy similar. La evolución de la imprenta ha sido muy larga desde Gutenberg hasta la impresión digital. Surgió a finales del siglo XX. Ahora mismo sería impensable seguir utilizando las mismas técnicas de impresión de hace siglos, ya que no podrían satisfacer la demanda actual, ni permitirían llegar a los plazos de entrega y calidad exigidos. Podemos mencionar algunas breves descripciones de su evolución. Imprenta de tipos móviles de madera. Si bien no se puede considerar una imprenta en el sentido moderno, en el siglo IX en China se usaron tipos móviles de madera para la impresión de textos. Imprenta de tipos móviles de metal. La revolución de la imprenta, tal como la conocemos, comenzó en Europa en el siglo XV con Johannes Gutenberg, quien desarrolló la imprenta de tipos móviles de metal en Mainz, Alemania, alrededor de 1440. Automatización y digitalización. La automatización y la informática moderna transformaron la impresión. Las computadoras permitieron la composición digital y la impresión de alta velocidad. Y por último tenemos el perfeccionamiento de la tecnología. En los siglos XVIII y XIX, la tecnología de impresión se perfeccionó con prensas más rápidas y eficientes, así como la invención de la máquina de vapor que se utilizó para alimentar las prensas. La imprenta de Gutenberg. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido y se apretaba contra el papel o el pergamino. Gutenberg, que era un metalúrgico experto y un hábil grabador, fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistente resultaba fácil de fundir. En realidad el famoso germano Gutenberg
no hizo más que perfeccionar la prensa e idear el sistema de impresión con letras móviles, pues se puede decir que ya en este caso la imprenta ya era conocida. Gutenberg utilizó un tipo de letra conocido con el nombre de textura, cuyo aspecto era muy similar al de las Biblias manuscritas de su tiempo. 150 ejemplares se imprimieron en papel y 30 en pergamino, que era más caro. ¿Qué aportó Gutenberg? ¿Qué aportó Gutenberg? Aportó el sistema de impresión de tipos móviles que tiene la necesidad de la mecanización del proceso de impresión de textos, sin tener la necesidad de grabar cada página, como sucedía anteriormente con la xilografía. Así la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de la reproducción de textos, aumentó la tirada de las copias de los manuscritos y abaratear los costes. Aunque fue en China donde se lograron los primeros tipos móviles, y fue en el siglo XI. Luego más tarde, en Corea lograron los primeros en metal. Más bien la aportación de Gutenberg, que trabajaba de orfebrería, logró la innovación de algunas técnicas. Algunos cambios en el siglo XVIII. Pronto hubo cambios de estilo, cambios respecto de la concepción del libro. Si durante los primeros años quisieron hacerlos imitando los manuscritos medievales, pronto comenzaron a estandarizarse, se foliaron las páginas, se crearon los índices, se dejó de usar la letra gótica y se la reemplazó por la romana, se comenzó a valorar el título de la obra y el nombre del autor. Las letras grandes de los primeros romances, que aparecieron hacia el siglo XVIII, sugieren que había un público femenino que leía con lentitud. La imprenta hizo que producir libros, revistas, panfletos, folletos, telas, prendas de vestir y muchos otros objetos pudieran ser hechos rápidamente, eficientemente y económicamente. Si los primeros lectores de la era Gutenberg eran unos pocos, no tardaron en aparecer las grandes bibliotecas particulares y los coleccionistas conocedores, ya en el siglo XVIII. También surgieron ediciones más económicas, que indicaban la existencia de un mercado hacia el que los imprenteros podían expandirse. En los siglos XVIII y XIX, la tecnología de impresión se perfeccionó con prensas más rápidas y eficientes, así como la invención de la máquina de vapor, que se utilizó para alimentar las prensas. Estos avances aumentaron la capacidad de producción y redujeron los costos de impresión. Básicamente la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida, revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales al multiplicar el número de libros y reducir su coste, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme, nunca visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Y bueno, llegando hasta aquí en el video vamos a hablar de algunos cambios que se hicieron en el siglo XVIII, ya sabrán por qué algo así. Así que bueno, acompáñame a ver este video. Y bueno, es la primera vez que me grabo y lo subo el video a internet y la verdad creo que me veo bastante feo. Linotipia y monotipia. Me gustaría aclarar que la linotipia y la monotipia son invenciones que se desarrollaron en el siglo XIX y no en el siglo XVIII. Estas dos tecnologías revolucionaron la industria de la impresión tipográfica y tuvieron un impacto significativo en la producción de material impreso. La linotipia la inventó Ottmar Mergenthaler. De todas maneras aquí se lo voy a poner en pantalla cómo se escribe. Bueno, en fin, la linotipia es una máquina de composición tipográfica que permitía la producción rápida y eficiente de líneas de texto, compuesta de tipos metálicos. Con la linotipia, un operador podría escribir y componer líneas de texto en un teclado similar al de una máquina de escribir. Y bueno, te voy a explicar el impacto que tuvo.
aceleró la producción de material impreso en los tipos móviles. Esta invención permitió la producción de periódicos, revistas y otros materiales impresos de manera más eficiente. Tolben Laston creó la monotipia, que es otra máquina tipográfica. En lugar de fundir líneas de texto completas en una matriz, la monotipia fundía caracteres individuales y se utilizó en aplicaciones donde la precisión y la flexibilidad en la composición tipográfica eran cruciales, como la producción de libros de alta calidad. Ilustración con grabados. La ilustración con grabados se refiere al proceso de incorporar imágenes impresas mediante grabados en una publicación, como libros, revistas o folletos. Los grabados son imágenes talladas en una superficie generalmente de madera o de metal, que se entintan y luego se transfieren al papel o a otro soporte. Esta técnica se ha utilizado durante siglos como un medio para ilustrar textos y comunicar visualmente información. También desempeñó un papel crucial antes de la llegada de la fotografía. La litografía es un proceso de impresión que se basa en el principio de que el agua y el aceite no se mezclan. En la litografía se crea una imagen en una superficie plana, generalmente una piedra caliza o una plancha de aluminio, en donde las áreas a imprimir repelen el agua y atraen la tinta, mientras que las áreas no impresas repelen la tinta y atraen el agua. La imagen se transfiere al papel mediante el proceso de la prensa. La cromolitografía es una forma de litografía que se utiliza especialmente para producir impresiones a color. En este proceso se utilizan múltiples piedras o planchas, cada una con un color diferente, y se imprimen en una superposición para crear una imagen a todo color. Fotograbado. El fotograbado es un proceso de impresión que combina la fotografía y la grabación. Se utiliza para producir imágenes detalladas y fotografías en una variedad de materiales, como papel, metal o plástico. El proceso implica la exposición de una película fotosensible a la luz en una placa grabada. Las áreas expuestas se endurecen y las no expuestas permanecen blandas. Offset. El offset es un proceso de impresión que se basa en el principio de que el agua y la tinta no se mezclan. En la impresión offset, la imagen se transfiere primero a un cilindro de goma o mantilla y luego se transfiere de allí al papel o al sustrato de impresión. El proceso se llama offset porque la imagen no se imprime directamente desde la plancha a la superficie de impresión, sino que se desplaza o se offsetea a través de un cilindro de goma. Este método de impresión es ampliamente utilizado en la industria gráfica, debido a su capacidad para producir impresiones de alta calidad y una amplia variedad de productos, desde folletos y revistas hasta envases. El hueco grabado es un proceso de impresión que se utiliza una plancha de impresión en la que las áreas impresas se encuentran en hueco o depresiones en la superficie. Estas áreas grabadas se llenan de tinta y luego se transfieren la tinta al papel o al sustrato de impresión. El hueco grabado es conocido por su capacidad para producir imágenes de alta calidad, y estos ampliamente utilizando la impresión de billetes, envases, revistas y otros materiales impresos de alta calidad. La impresión rotativa es una máquina de impresión que utiliza cilindros giratorios para imprimir grandes cantidades de material de manera rápida y eficiente, en lugar de imprimir página por página, como lo que hacen las impresoras láser o de inyección de tinta. Las impresoras rotativas imprimen continuamente en rollos de papel o sustratos largos. Una impresora digital es un dispositivo que imprime documentos gráficos directamente desde archivos digitales, como documentos de computadora o imágenes almacenadas en medios electrónicos. Utiliza tecnología de impresión digital, que no requiere la creación de una plancha o matriz de una impresión física.
En cambio, aplica tinta o tóner directamente al papel o al sustrato de impresión, utilizando un proceso controlado por la computadora. Las impresoras digitales son versátiles y adecuadas para la impresión a corto plazo, impresión personalizada y trabajo de impresión de bajo a mediano volumen.